solo, autodidacta IT. Good. Uh-oh. So I need to share my screen. You can share your screen right now. Okay. So the Empezamos, Yeah, I okay? see it. I see it. Do you see it? Yes. Okay. Okay. Dr. Centeno. Yeah, that's at the That- end. Let me That's escape the from last that. one. Yes. I guess I'm in a hurry. All right. Well, first of all, hello to everyone. It's an absolute pleasure to spend some time with my flank friends. This is a great topic for me. I love this topic. There are a lot of insights. Unfortunately, these lesions are very uncommon, and so its clinical application becomes less. But it's a very confusing group of arteriovenous fistulas and malformations, and I will go through them. We published this in 2002 as a classification, but here they are. We have the extradural arteriovenous fistula, which are really within the realm of our endovascular colleagues. Then we have the most common one, which is the dorsal arteriovenous fistula, and the ventral, which is just on the front. Then we have the intradural one, the very complex ones. Then the intramedullary, which we have divided into midline one and off to the side, and I'll get to that. This one here is off to the side, which is much, much more common than this one. And then finally, the conus arteriovenous malformations, which are anatomically site-specific. So there are two intradural arteriovenous spines, the dorsal and the ventral being coming off the anterior spinal artery. So for the dorsal, which is the most common by far, the pathophysiology is venous hypertension, and only rarely does it go to hemorrhage. Imaging is very straightforward, and I'll show you a couple of examples. And the presentation is progressive myelopathy. We need to diagnose it early because we can prevent this progression and we can reverse a good portion of it. Here's a classic example, 38-year-old female, progressive paraparesis. This is a picture of the lesion. Here it is on MRI scan. It looks just like a bunch of coiled vessels. If you do an angiogram, which we rarely do, it shows all these coils veins. There are classic presentation angiographically because they fill very slowly. And Yasser used to do laminotomy from the top to the bottom, taking them off. And unfortunately, that caused obviously a big posterior column deficit. This is when you look at the nerve root where the fistula is, it looks like a whole arteriovenous neck root, and many, many years it has been thought that's where the problem is. But in fact, it's this here. This is the fistula on the inside of the dura, and these are the coiled vessels that are present. If you look at it histologically, intradural, you can actually go from artery to vein, just like pictured here, and postoperatively, the fistula is gone. This one here, we call type B, which is nothing more than multiple feeders to the same fistula. So here I've put them in the horizontal position. Again, you can see this is extradural. Why? You think maybe this is the problem. But this here and this here are exactly the same. It's just that here you have an artery to artery connection that connects right here, and that's where the fistula is. And I turned surgically the picture the same way.
So here you have the one that's coming in here and the one from below. And again, we see artery to vein connection. So the question is, when we have a fistula and we have very slow flow that causes venous hypertension, how does that happen? And the problem is naturally we have venous outflow obstruction. So we did a lot of studies with putting needles inside the fistula and extradurally, intradurally, everywhere, and made these measurements. And I'll just put them together quickly for you. A feeding artery pressure, which is just because it's a fistula. I don't know why this keeps going forward. But here we're looking, here's the problem. This pressure in here is 44 millimeters of mercury. That's inside the veins. When we look at the pressure in the epidural veins, this drains into the epidural veins. The pressure is perfectly normal considering the position of the patient on the operating room. And when we clip or eliminate the fistula, we still have an abnormally high pressure because there's still resistance, which slowly gets better. That is the problem with the type A and B dorsal arteriovenous fistula. Here's a classic example. Here's somebody where the fistula is way up at the foramen magnum. My endovascular colleague was not able to treat this, and this is what it looks like. Patient comes in a wheelchair, you see all the edemas, you see all the coiled vessels, we see the angiogram. We are already way up here, and we're slowly beginning to fill the fistula. We're past the capillary phase, and this is still just filling and the veins filling. Very slow. This is all under very high pressure. When we look at it surgically, what we have to do is we have to identify the fistula. So these are all the recruitment vessels. The vertebral artery is just below this. One clip is all it takes. Now all we see is pica filling. The fistula is gone, one clip. Post-op angiogram looks like this. Pre-op, it looks like this. 1 year post-op, this patient went from a wheelchair to walking, and it looks like this. And that's just getting rid of the fistula. The ventral arteriovenous fistulas, first described by Roberto Heros, were divided into 3 types by Merland, and we kept that ABC, and it's just a matter of getting bigger. So here's a type A. This is a young lady that had transient paraplegia. This is anterior. She has an aneurysm with it. Transthoracic approach. When we see the fistula, we see the aneurysm with the artery of Adamkiewicz coming up, going to the fistula, anterior spinal artery continuing on. With that exposure, it's easy to resect. It's gone, and she is cured. They can also be very big. That's type C. Here, the problem is progressive paraparesis, and this is what it looks like. Huge channels, huge channels. Again, the secret is finding the anterior spinal artery, huge because it's filling the fistula, and then continuing on. And one clip right there makes it go from this to this. So it's just a matter of identifying the problem. Extraintradural AVMs, they used to be called juvenile AVM or metameric AVM or type 3 AVM. It can present with all sorts of symptoms depending on what it's causing. Compression, steel, hemorrhage, often very, very difficult. Here's a classic example, little 12-year-old with progressive myelopathy. Here you see the problem. There is a mass that is pushing on the spinal cord, and we see marked compression of the spinal cord. That's the spinal cord that's left. So when we look at the angiogram, we see vessels that are extradural. We see them going into the muscle. And we also see intradural. Dr. Albuquerque embolized this as much as he could. Here you can see some of the onyx inside the lesion. This is what it looks like at surgery. So this is extradural. This is the component that's intradural, but this is all covered. So that's why we can't see it any better. So what we really need to do is we need to take this out, and we're going to try our very best to preserve the nerve root.
So you can see the nerve root beginning to come out. All the pressure, good God, I don't know why that is. Let me just. Not really sure why that stopped showing. So here we are, we're just moving the AVM. We're taking out more bones and we're just following the nerve root out. All our pressure on the AVM is toward the bone, away from the spinal cord, because we know it's already compressed by this mass, and we continue it until we really get rid of all of it. This is pre-op. Remember this marked compression of the spinal cord. This is post-op. The arteriovenous malformation is gone. This patient improved immediately because the problem was compression. Conus AVMs, this is something we defined in 2002, and they're unique. You have to remember that the conus is in an area where the posterior spinal arteries and the anterior spinal arteries form a basket around the cauda equina. So you can have all sorts of symptoms. You can have bleeding. You can have steel. You can have progressive myelopathy, and you can have radiculopathy. So really pretty much everything. Here's classic one right here, that where you see it right in the conus and the nerve roots. So I'll just show you one. This is a professor from Texas. She presented actually with a subarachnoid hemorrhage. They did angiogram of the head, couldn't find anything. Then she complained of some back pain, and they found this. Spinal cord, conus, AVM. She was neurologically intact. Angiogram looked like this. Dr. McDougall was my colleague. He embolized what he could, but not very much. And here we have the AVM amongst the nerve roots, and we just have to keep following it right up, sacrificing no nerve roots, just the cauda, and keeping going until it's gone. And here's the immediate post-op. She's full strength. She has some mild lower sacral nerve anesthesia, some urinary retention, home on the 4th post-operative day, and then a repeat angiogram, which still was negative 6 weeks later, and the anesthesia was improving and no residual. So conclusion for the conus AVMs is these are a distinct entity. They have unique angioarchitecture and clinical presentation, and they are best treated with a multimodality approach. We have 88% cure, 43% were stable, and 43 had a neurological improvement. The important part was that all ambulatory patients remained ambulatory, and 75% of those that weren't walking became ambulatory. So a very good group of patients. And finally, the last entity are really the true intramedullary AVMs. The rare one, which is completely midline, the more common one, which is off to the side. Here's one of those rare ones. That's the anterior spinal artery, AP. We see an aneurysm and we see the AVM. Here we see lateral, anterior spinal artery, AVM, aneurysm. So here's what we do. We open the spinal cord, come right down to the AVM, go around it. Profesor, por favor, ¿pueden mutear los micrófonos, por favor? And here are all the feeders that are coming from the anterior spinal artery. We cut it off, and the lesion is gone. And there's the post-op angiogram, there's the lesion in the spinal cord.
This is the much more common one. Young 12-year-old with an episode of quadriplegia. This is what it looks like. It's hard to tell what's AVM and what is not. Here is the midline. You can see how the vast majority is off to one side. There was no embolization because when Dr. McDougall did the challenge test, the patient became paraplegic. So here's what you're seeing at the time of surgery. Now, what is unique here is that we go right along the edge of the spinal cord. We go around the lesion and we carefully resect what we can. Now we know we're leaving AVM behind inside the spinal cord. And why that works is still problematic, but it works. So we just keep working slowly, carefully, trying to preserve all the nerve roots that we can. Here's one coming out. And we just go across the vessels that go into the spinal cord. ICG is very helpful because you can still see where there's a fistula. And here we see no longer any shunting of the AVM. And this is what it looks like post-op, and he remained neurologically intact. This is my worst case and the last case. This is a young woman from the South, and she comes in with progressive myelopathy. She cannot walk. She's in a wheelchair, and she has this cervical arteriovenous malformation. It's hard to figure out if there's any normal spinal cord anywhere. You look at the MRI scans. Dr. Albuquerque did the embolization for me, and this is pre and post embolization. You see all the onyx that's in there. I like it because it helps me identify the anatomy inside. And here we are inside. Here's the large AVM. Look at how it has pushed the spinal cord over to the side. So then again, we do the same thing we did on the previous one. We go along the edge, we bipolar, and we cut. Nice to have the non-stick bipolar there. And just carefully go across. Now, if we tried doing this in the brain, we all know that we would be faced with unmanageable hemorrhage. And here we just keep going. Wherever there's fistula, we direct our attention. And again, you can see how we do everything possible to preserve all fibers of the nerve roots that we can possibly preserve. Here's the post-op. All gone. She remained unchanged neurologically, but came back 1 year later, still AVM is gone, walking independently. This is one of my most grateful patients that I've ever encountered. She was just in tears with happiness. So this defies our logic. We presented our first 20 intramedullary AVM, and despite the fact that these were partial resections, these AVMs to the vast majority were cured. And so I think microsurgery and embolization remain the gold standard for intramedullary AVMs, recognizing the ability for obliteration without complete resection has important implications for treatment. And I thank you all for your attention. And I apologize for not being able to join you on time. Thank you so much, Professor Spezia, for your conference, outstanding conference. We are gonna pass to Flavio Requejo now for the conference of embolization of spinal AVM. And then we can begin with the question. You can put on, pueden poner en el chat las preguntas para hacerle luego a ambos oradores. Muchas gracias. Les recuerdo a todos mantener en mute los micrófonos. Please keep in mute your microphones. Bueno, ahora sí tenemos la oportunidad de escuchar al profesor Flavio Requejo, quien es el
jefe del servicio de neuroradiología en el Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan, y quien tiene ya más de 10 años de experiencia, inclusive publicaciones de revisiones de su centro, de más de 10 años de experiencia en el manejo de los shunt arteriovenosos en infantes, así como del uso del ultrasonograma Doppler en la evaluación inicial y en el seguimiento de las malformaciones neurovasculares en niños. En este caso, pues nos va a disertar acerca de el punto de vista endovascular en el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas espinales. Doctor Requejo, el auditorio es suyo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Dr. Spetzler, this is for me an honor to share the talk with you, and thank you for your remarkable talk. I'm very happy to share with you this night, this talk, really an honor. I will speak in Spanish because most of the audience is Spanish. Muchas gracias una vez más. Va a ser muy difícil igualar la charla y la experiencia que tiene el doctor Spetzler, pero bueno, voy a mostrar mi experiencia. Los objetivos de esta charla son hablar de las malformaciones arteriovenosas espinales, cuyo manejo es predominantemente endovascular, hablar, por supuesto, de los procedimientos terapéuticos y diagnósticos, y mediante casos, como hizo el doctor Spetzler, ejemplificar un poquito estos objetivos. Por supuesto, no vamos a hablar de la anatomía, no tenemos tiempo. La anatomía es muy importante, tal como mostró el doctor Spetzler. Como sabemos, existen arterias espinales anteriores y las dos espinales posteriores. Es muy importante conocerlas. Es muy importante también conocer la anatomía venosa, porque conociendo la anatomía venosa uno puede saber si hay un nido real o si simplemente es una fístula, como vamos a ver ahora. Y también las anastomosis y la anatomía intramedular. En nuestra especialidad, en lo endovascular, pero bueno, también en la cirugía, es muy importante la realización de la angiografía, que es el diagnóstico más importante en estas enfermedades y en las enfermedades vasculares. La angiografía medular debe ser completa y muchas veces es tediosa. Nosotros en los niños usamos, por supuesto, la anestesia general y algunas veces también, cosa que es bastante a veces complicado, la preparación colónica. Cuando realizamos la angiografía antes de ir directamente al shunt o a la malformación, nosotros tenemos que saber cuáles son las aferencias arteriales segmentarias, si existen aneurismas arteriales en la arteria proximal o distal, y también saber que las venas suelen extenderse distantes a la fístula. Otra cosa muy importante es cuando uno analiza una angiografía, es que muchas veces piensa que hay un nido cuando la realidad no existe un verdadero nido, sino que son las venas que son más numerosas y se han dilatado y nos confunde con que hay un nido y en realidad hay una fístula directa arteriovenosa. Entonces, la angiografía, como le dije, tiene que ser lo más completa posible. Acá vemos un ejemplo de una angiografía en la cual vemos una malformación con nido que viene principalmente de una aferencia a la arteria vertebral de una segmentaria, con la vena espinal anterior, que se ve muy bien, y del otro lado lo que vemos es cómo la arteria cervical ascendente alimenta no solo el nido, sino un aneurisma intranidal que fue el causante de la hemorragia. Este es otro caso en el cual vemos una arteria cervical ascendente que muestra una fístula directa con un aneurisma venoso y en el mismo paciente una arteria segmentaria vertebral que alimenta la misma fístula y la arteria espinal anterior derivada de la arteria vertebral que alimenta la fístula. Entonces, es muy importante no quedarse con la primera aferencia, sino estudiar las segmentarias lo más completo que se pueda, porque se pueden existir más aferencias de las que uno puede imaginarse. Otra cosa también, hay que intentar, como la angiografía es algo muy tedioso y muy largo, intentar comprender lo más que se pueda la aferencia y la angioarquitectura de estas malformaciones, estudiando la resonancia, la angioresonancia y también la angiotomografía, que a veces nos puede dar mucha información para poder hacer la angiografía.
Como dijo el doctor Spätzle, él hizo una clasificación. Esa clasificación es muy buena principalmente cuando uno ve estas malformaciones desde el punto de vista quirúrgico. Pero para complementar su charla, nosotros vamos a hablar más de otra clasificación, que es la clasificación de Takay. En esta clasificación, cuando hacemos, principalmente los que hacemos pediatría y endovascular, nos sentimos un poquito más cómodos. En esta tenemos el tipo 1, que son las fístulas durales, que son las malformaciones arteriovenosas dorsales que habló el doctor Spätzle. Estas fístulas durales, como bien dijo el doctor, son de manejo más efectivo quirúrgico y como él bien dijo, se abordan desde la parte intradural, porque es la vena de drenaje cuando se clipa o se coagula, causa la curación. Estas fístulas durales son las más comunes en la población adulta y en general son adquiridas. Las fístulas de tipo 2, según Takay, son las fístulas intramedulares, que mostró algunos casos, que tenemos algunos casos en pediatría y son bastante difíciles de tratar. Las juveniles son las que se podemos llamar metaméricas, que antiguamente se llamaban síndrome de Koch. O sea, son aquellas malformaciones arteriovenosas que toman todos los tejidos metaméricos, desde la piel, los músculos, hasta el tejido nervioso. Y finalmente, las que más afectan a la población pediátrica son las fístulas perimedulares, que son fístulas directas, la que el doctor Spätzle llama fístulas ventrales. ¿Por qué las llama ventrales? Porque son especialmente de la arteria espinal anterior. Pueden ser de tipo A, cuando hay la aferencia es pequeña. Las que nosotros tenemos en pediatría son las de tipo B y tipo C. O sea, son fístulas, pueden ser múltiples con un tamaño mediano o múltiples con un tamaño gigante, como son los ejemplos que mostraré a continuación. Y finalmente, las extradurales son importantes, principalmente las que tienen drenaje intradural, porque son las que a través de las venas dilatadas puede generar lo que el doctor llamó mielopatía por hipertensión venosa y que en su momento fue definido como síndrome de Foix-à-la-Joanine, que es la malfunción, la disfunción medular por la hipertensión venosa. Finalmente, las extradurales sin drenaje intradural pueden generar algún inconveniente si producen efecto de masa, como el doctor ha mostrado un caso. Entonces, repitiendo, los puntos claves es que en los adultos las fístulas durales son las más comunes y tienen un manejo básicamente quirúrgico. Las malformaciones tipo glómicas intradurales son en pacientes jóvenes y el manejo es complejo tanto del punto de vista endovascular como quirúrgico. Las juveniles son las metaméricas y el manejo en general por ambos técnicas es paliativo. Y finalmente es donde vamos a mostrar más ejemplos. Las fístulas perimedulares son las más frecuentes en nuestra casuística y están asociadas también frecuentemente a lo que antes llamábamos la enfermedad de Rendu-Osler, el síndrome CM-ABM, o sea, malformaciones capilares, malformación arteriovenosa, los síndromes TEN, que son tumores benignos juntos con malformaciones vasculares, y otros síndromes menos frecuentes. Están ventrales, por lo que son más complejas de operar, pero son bastante accesibles, para no decir fácil, para embolizar porque es una fístula directa. Finalmente, las fístulas extradurales, como son justamente fístulas, también tienen un manejo endovascular bastante efectivo. Como les dije anteriormente, las fístulas arteriovenosas perimedulares de tipo 4 de la clasificación de Takay B o C, con el doctor Spätzle, que las llama malformaciones arteriovenosas de tipo ventral, en nuestra serie son las más comunes, son prácticamente el 80% de todas las malformaciones arteriovenosas de la columna. No hay diferencia de sexo. El síntoma de debut en general es por un déficit neurológico progresivo. La alteración venosa que genera hipertensión y produce un trastorno en la función de la médula es la más común, es más común que el sangrado. Por supuesto, el diagnóstico es la angiografía y la resonancia. Como dijimos, la localización es ventral y como dijimos también, tiene frecuentemente enfermedades asociadas.
En nuestro caso es el tratamiento endovascular lo que encontramos muy cómodos y efectivos porque hay una comunicación directa entre la arteria y la vena, que es bastante accesible a la oclusión endovascular y no existe un nido que lo hace más complicado. Este es un caso, es un niño de 14 años, una niña, perdón, que tiene una enfermedad de Rendu-Gosler y empezó con 4 meses de trastornos esfinterianos y finalmente, cuando nos vino a la consulta, tenía 2 días de evolución de paraparesia. Lamentablemente, antes de venir a la consulta, fue, como ustedes verán en este caso, esta lesión fue mal interpretada como un tumor, por lo que se realizó una laminectomía, que es la que les estoy mostrando. Como pueden ver, en el círculo que rodea la tomografía se ve la calcificación, que es lo que vamos a ver a continuación. Esta calcificación, una vez más, en la tomografía, en la ventana ósea. Esto es la angiografía 3D, pero miren lo interesante, cómo se ve en la angiotomografía esta arteria segmentaria que va a alimentar a una fístula probablemente y a un aneurisma que está calcificado. Acá les muestro, si me corre el video, la angiografía. Fíjense, la arteria intersegmentaria espinal anterior, cómo va a alimentar, cómo se comunica en forma directa con la vena, en la comunicación directa hacia un aneurisma, y en la vena siguen otros aneurismas más pequeños. ¿Perdón? Entonces, los estoy graficando en rojo es la arteria y en azul es la vena y la unión arteriovenosa. En este caso, lo que hicimos es navegamos con un microcatéter la arteria espinal anterior y lo que hicimos a ustedes ven, no sé si llegan a ver el punto del microcatéter dentro del aneurisma y ven también la forma ovoidea de la calcificación del aneurisma, el microcatéter en la otra imagen, y vemos el tema venoso. Acá lo que hicimos, lo que se ve es hiperdenso el cast de glue, que es histoacril, N-butilcianoacrilato, y se ve muy bien cómo se tiñó el aneurisma venoso, tanto el proximal como distal, y parte muy poquito de la arteria aferente. En este caso, fue un procedimiento relativamente sencillo, pero como les dije, hay que conocer mucho la anatomía. Este es el control al año, donde podemos ver el nivel y donde podemos ver cómo la arteria segmentaria disminuyó de tamaño porque ya no tiene más la fístula. También podemos ver el cast de histoacril que está llenando la vena. Ustedes tienen que saber que el histoacril, como se tiñe con lipiodol para que pueda fraguar más lento, con el paso de los meses y de los años va desapareciendo. Entonces es posible que haya que sea menos radiopaco el histoacril con el paso del tiempo. Este es otro ejemplo, una niña de 11 años que tuvo una hemorragia subaracnoidea hidrocefalia, y acá vemos que las imágenes encefálicas, como pasa en muchos casos, la hemorragia subaracnoidea no fue causada por una alteración en el polígono de Willis, sino por una alteración en la columna. Lo que vemos es el ensanchamiento del canal espinal en esta tomografía y las dilataciones venosas. El ensanchamiento del canal espinal nos habla que es una enfermedad a largo plazo y posiblemente en los primeros meses de vida. Entonces vemos con el hueso la arteria cervical ascendente que muestra una fístula directa en el frente y el perfil. Acá vemos una arteria intersegmentaria de la arteria vertebral, que es el caso que le mostré antes para ejemplificar, la arteria espinal anterior, la arteria cervical ascendente, el aneurisma, y si ustedes ven en forma distraída esta angiografía, pueden pensar que no existe una fístula directa, sino que existe un nido, pero en realidad son las venas dilatadas. Esta sería una fístula medular del subtipo 4C de Takay, porque es una fístula de gran tamaño que tiene varios aferentes. Este es podemos decir que es la especialidad de la casa en pediatría, en nuestro hospital.
otras imágenes de la misma paciente para seguir ejemplificando. Y finalmente, ¿cómo se trató? Con un microcatéter se navegó hasta la unión arteriovenosa, ahí se desprendieron coil y se colocó un EVO que puede ser Onyx, Fill o Squid. Y la otra aferencia de la arteria vertebral se ocluyó con histoacril. Con eso, la arteria espinal anterior, en el control al año, van a ver que ya no alimenta más la fístula y también, si la comparamos con la primera angiografía, vemos que está disminuida de tamaño. Es muy importante en las malformaciones cervicales estudiar bien la arteria subclavia porque de ella nacen la arteria cervical ascendente y la arteria cervical profunda que comúnmente alimentan estas malformaciones. Este es un niño, 13 años, una pareparesia aguda porque sangró, y lo que vemos, la angioresonancia, vemos varias arterias segmentarias que alimentan una malformación, o sea, nosotros ya tenemos una información previa a la angiografía, y lo que podemos ver aquí es la unión arteriovenosa. Esta no es una malformación con nido, es una fístula perimedular ventral que es relativamente sencilla porque hay que ocluir la unión arteriovenosa. Vemos en un cuadro que la alimenta una arteria, acá vemos la vena, y acá en estos cuadros está alimentada por otra arteria, que se encuentra un poquito más abajo, y en consecuencia, si nosotros podemos navegar la espinal anterior y ocluir de alguna forma esta unión, podemos llegar a la curación. Es lo que se hizo, se ocluyó con coils y Onyx. Otro caso más, hemorragia subaracnoidea, y lo que tenía este niño de 15 años es un síndrome de Schimmel-Penney, en el cual lo que tiene es un nevo sebáceo de esta forma, y tuvo esta hemorragia subaracnoidea que fue causada por una malformación arteriovenosa. Una vez más, posiblemente esta malformación puede parecer un nido, pero vemos que si lo estudiamos bien, tiene una unión arteriovenosa, tiene un aneurisma en la arteria aferente. Acá se ve bien, se ve la angiografía 3D, y si nosotros navegamos con el microcatéter nos damos cuenta que existe una unión arteriovenosa y lo podemos ocluir, en este caso con coils y N-butil cianoacrilato. Acá vemos y logramos la oclusión pre y post. Finalmente, las malformaciones arteriovenosas juveniles, o el síndrome de Cobb, o el síndrome metamérico, o las malformaciones también llamadas extraintradurales, son malformaciones justamente metaméricas donde la malformación arteriovenosa toma todos los tejidos de la metámera. El tratamiento, tanto endovascular como quirúrgico, es muy complicado y nosotros lo utilizamos como medida paliativa para tratar de estabilizar la vértebra alterada o para tratar de disminuir la presión en las venas. Acá vemos, en este caso, una malformación que pudimos ver que está alimentada por la arteria espinal posterior. Podemos ocluirla con histoacril. Vemos en el cuadro cómo se ve el cast de histoacril. En el último cuadro, a la derecha, y de alguna forma pudimos disminuir la presión venosa. En el mismo paciente, lo que hicimos en otro momento es ocluir estas aferencias que iban hacia el cuerpo vertebral para de alguna forma intentar que la vértebra no se colapse. Finalmente, las malformaciones extradurales son bastante accesibles a las medidas endovasculares porque muchas veces en los niños tienen una fístula directa. Este es un niño de 5 años con antecedentes de retraso madurativo, y lo que vimos es que tenía una comunicación directa entre la arteria vertebral y las venas peridurales, y como ustedes ven, también las arterias intradurales. Entonces, estas malformaciones, si bien son extradurales, pueden generar hipertensión venosa y graves trastornos en la funcionalidad de la médula. Pero también, al ser una comunicación directa, podemos tratarlas en forma bastante accesible como hicimos en este caso, coils y Onyx. Y logramos también la oclusión total y vemos que en el tiempo tardío no se llenan las venas, como podemos ver aquí.
Tenemos otro caso en un niño de 13 años que también tuvo una paraparesia. Este niño tenía un síndrome de PTEN, en el cual son tumores amartomatosos juntos con malformaciones o capilares o arteriovenosas o linfáticas o venosas o mixtas. Si ven que tiene un bulto en el cuello, y bueno, el bulto está generado por esta malformación, que como podemos ver, es una malformación extradural, pero que también tiene un drenaje intradural. Y lo que hicimos es ocluimos con balón y ónix y logramos disminuir todo lo que sería el drenaje intradural. En este caso es un niño de 9 meses más pequeño que tenía un frémito y es una malformación extradural, pero no existe un drenaje venoso intradural. Por lo tanto, tiene menor gravedad y lo que puede llevar, como dijo el profesor Spätzle, es a un efecto de masa. También fue ocluido con ónix y nos vino a nosotros porque la gente de hemodinamia de otro hospital la quiso ocluir mediante un plug, que es un dispositivo que se usa para las comunicaciones cardiológicas. Finalmente, no quiero pasarme de tiempo, las malformaciones con nido. Este es otro paciente que tenía un síndrome CMABM tipo 1. Acá podemos ver, hizo un sangrado bastante importante a través del conducto del epéndimo. Y lo que hicimos, se estudió a través de la cervical ascendente, iba al nido y al aneurisma, pero como eran prácticamente arterias espinales posteriores, pudimos embolizarla con histoacril. Acá vemos el resultado, que quedamos bastante contentos. Y finalmente, en algunas veces, como es esta niña que tuvo una cuadriparesia por un sangrado, vemos que es una malformación muy compacta, muy difícil de tratar, y lo único que podemos hacer es explorar las espinales posteriores y ocluirlas con histoacril. Para concluir, es muy importante, tanto desde el punto de vista endovascular como quirúrgico, conocer la anatomía arterial y la venosa y la localización exacta en la médula. La resonancia y, por supuesto, la angiografía se complementan, pero son muy importantes para el diagnóstico, principalmente la angiografía. Cualquier clasificación es buena siempre y cuando la persona que va a tratarla la comprenda. Nosotros comprendemos la clasificación del doctor Spätzle, que es muy buena para el punto de vista quirúrgico, pero desde el punto de vista endovascular nos sentimos un poquito más cómodos con la clasificación de Takay. El tratamiento endovascular es ideal para las fístulas directas, principalmente las que son en nuestro caso las perimedulares, que son las más frecuentes en nuestro hospital y en pediatría, o las extradurales. Los síntomas más comunes fueron el sangrado y el síndrome de hipertensión venosa, y más comúnmente que la compresión venosa de la médula. También este tipo de fístulas perimedulares, o como el doctor Spätzle dijo, las fístulas tipo B, ventrales, están acompañadas en pediatría con diferentes síndromes, principalmente el CMABN tipo 1 y 2 y la enfermedad de Rendu-Osler. También algunos son síndromes metaméricos. Con respecto a la técnica, nosotros utilizamos el EVO, o sea, Onyx, Squid o Fill, junto con coils en las grandes o en las fístulas directas muy importantes. Cuando existen nidos, preferimos utilizar histoacril o, como dice el doctor Casasco, el profesor Casasco, a veces usan partículas porque el EVO puede generar va muy para atrás, refluye y puede penetrar en determinadas arterias perforantes. Muchísimas gracias por la atención. ¿Detienes el sharing? Muy bien. Perfecto. Leonardo. Sí, bueno, muchísimas gracias al doctor Flavio Requejo por su exposición. Igual al doctor Robert Spätzle, no habíamos tenido la oportunidad. Muchísimas gracias también por su exposición, profesor Spätzle. Ahora abrimos un periodo de preguntas a los expositores. Primero tenemos algunas preguntas ya en el chat. El doctor Bacanelli va a hacer la coordinación. Doctor Bacanelli. Yeah, okay, we have some question from the audience. One, about the timing of surgery.
when is the best time for surgery in the acute stage and dense neurological deficit? From my perspective, it's not such an easy answer because it depends on the presentation. If the patient still has function and it's relatively acute, then operating to take off the pressure by removing the hematoma, I think that makes good sense. If the patient is complete and it has been some time in that state, then I would think that giving time is the better way to go. It depends on each patient specifically. Also, the size of the AVM, the difficulty you're going to have when you remove the hematoma, all these play a factor. Age, etc., etc. Okay. Just another question about the approach. You show an anterior AVM, a type 4A that you have approached by thoracotomy. Do you really prefer thoracotomy? You know that you use also the posterolateral approach to the dorsal. What do you prefer when you choose one or the other? If I would have known how easy that procedure actually turned out to be, I would have used a posterolateral approach. But my goal was to be able to look at the anterior spinal artery from a frontal view. This was a very early case, and I wasn't as confident as I would have been today. But I always think that the most important goal of surgery is to have adequate exposure. If you have adequate exposure, you can get the job done. If you don't, you're liable to get into trouble. So better to have a little bigger exposure early on in your career and be able to get the job done than not enough. Okay, thank you. And when you do a posterolateral approach, generally do you use which kind of fixation? You use a laminotomy, and you use also some kind of a fixation. Yeah. So Mario, this is a question that would be for my colleague who would do the posterolateral approach, because unless it's a straightforward laminectomy or laminotomy or a posterior lateral still through the laminectomy, I use one of my spine docs to give me the exposure. Okay. The last one. Do you use always a preoperative embolization? Well, it's sort of a team approach. So I like to have my endovascular colleague review it. And I've showed you one case of the young man who was 12 years old, who had a bleed, who had a temporary paraplegia, who recovered completely. And then when Dr. McDougall did a challenge test by injecting some lidocaine into the catheter, the patient in the AVM became quadriplegic, in which case he did not embolize that AVM at all. But otherwise, I like embolization, even if it's just partial embolization, which is usually the only thing that can be done. Because then when I look at the surgery and I see the onyx vessels, I can easily correlate that picture to what I see on the angiogram. And considering, how incredibly important that area is, and you're dealing with millimeters and fraction of millimeters, the more help that I can get, the better I like it. Thank you. Leonardo, you have some question from the endovascular treatment. Sí, pero estoy viendo la mano alzada del doctor Byron Salazar. Byron, ¿tu pregunta va dirigida al doctor Spetzler o al doctor Requel? Profesor Spetzler, podría ser. Correcto. Professor Spetzler, how nice to see you. Thank you very much Nice for to see joining you. us. It's an honor. I would like to ask you regarding the motor evoked potentials.
we know that it's, depends on the guy that is interpreting the exam. Do you trust in this exam? Does it limit your the way that you are gonna treat the Yeah. AVM, being that a partially resection, or maybe you don't trust the exam and you do the full resection of the AVM, even though the motor potentials are altered? What do you trust? What you can say about Yeah. this? That's a very important question. Early on, I would have spent way too much time maybe redoing an operation because the evoked potentials went out. For me, they're like a change in respiration or heart rate. I like to have the patient in a in a state where the EEG is very suppressed, and the reason for that is it gives you greater tolerance for temporary ischemia. And when I see a change in the evoked potential, whether it's motor or sensory, I stop. I look to see if problem, and if there's no problem that I see through the operating microscope, I continue with the operation. And that has been a philosophy that has stood me well. Thank you, Professor. You're welcome. Ahora sí tenemos algunas preguntas para el doctor Requejo. Primero, doctor, nos preguntan acá en el chat, ¿en qué casos utiliza COIL más Onyx y en qué casos utiliza cianoacrilato? Está silenciado, doctor. Sí, yo creo que hay que diferenciar para complementar la charla del doctor Spetzler, fue algo natural que él hablara más de determinadas malformaciones y yo hablé más de las fístulas perimedulares. Entonces, me imagino que el colega está preguntando en las fístulas directas. En las fístulas directas, cuando son grandes, prefiero utilizar primero coils y después algo denso, que puede ser Onyx o Squid 18, porque para que sea algo denso y ocluya, y al mismo tiempo el coil lo pongo para que me mantenga ese líquido denso directamente en la fístula arteriovenosa, porque es muy importante ocluir desde de la vena a la arteria, porque si la vena queda, por así decir, viva, sigue la puerta abierta para que vayan otras arterias. Cuando la comunicación es más pequeña, y prefiero utilizar histoacril porque tengo menos reflujo. Y a veces, como uno de los casos que mostré, prefiero utilizar a veces solo histoacril porque sé que puede viajar a la vena y esa vena, al estar arterializada, es una vena que no es importante para el drenaje de la médula. Entonces, puedo hacer la oclusión de distal de la vena a proximal. Ahora bien, si estamos hablando de nidos, ya se complica. El histoacril no trabaja como en las malformaciones del encéfalo. No, yo, por lo menos en mis manos, no utilizaré el Onyx cuando existe un nido, porque el Onyx tiende a refluir y el reflujo que en el cerebro no puede ser importante, en la médula puede generar un trastorno y además a veces el Onyx a presión penetra en perforantes que no son del nido, pueden ir a la médula normal. Doctor, en esa misma línea, hay lesiones que usted nos confirma pueden tener mejor resolución con un abordaje microquirúrgico, otras con un abordaje endovascular. ¿Alguna lesión en particular que usted considere que valdría la pena hacer un abordaje combinado? Sí, el profesor lo mostró perfectamente. El abordaje combinado se puede hacer en aquellas malformaciones que tienen nido y que están en la parte de la médula principalmente posterior, o también en aquellas malformaciones extradurales que estén ejerciendo efecto de masa, porque si la malformación está ejerciendo efecto de masa, la embolización va a ocluir la fístula, pero no va a sacar el efecto de masa, si es el efecto de masa lo que está generando el déficit.
En estos casos se podría hacer un abordaje combinado. Pero quiero recalcar, es muy importante, que en pediatría las fístulas perimedulares, las tipo 4 de la clasificación de Takei, lo que el doctor Spetzler llama fístulas durales ventrales, al estar ventrales son más difícil del abordaje quirúrgico y al ser una comunicación directa son bastante accesibles al abordaje endovascular. Esas fístulas que son muy comunes en pediatría, a veces asociadas a síndromes, son los candidatos ideales para lo endovascular. Doctor, acá nos preguntan, ¿y tendrá alguna relevancia el manejo endovascular en las fístulas asociadas a quiste óseo aneurismático? Eso es una excelente pregunta. El quiste óseo aneurismático muchas veces tiene una aferencia como si fuera una malformación, pero en nuestra experiencia no es tan efectivo el tratamiento endovascular. El quiste óseo aneurismático muchas veces es más efectivo el tratamiento local, en la punción local del quiste, inyectándole determinadas sustancias esclerosantes. A veces es bastante peligrosa según la ubicación, el tratamiento por vía arterial. Y en aquellas malformaciones en las que hay trastornos de la fuerza, ¿cuánto tiempo más o menos esperamos para ver la recuperación si se hace una oclusión completa de la malformación? Depende del tiempo de evolución. Cuanto mayor es el tiempo, menor es la recuperación. Nosotros hemos tenido cuadros hermosos para mostrar una angiografía con curación total que lamentablemente el niño recuperó muy poco o nada. Y otras veces, si el trastorno es reciente, puede recuperar mucha función. Si hay trastornos esfinterianos, esos son los más difíciles de tratar. También aprovecho para decir que siempre existe la creencia, y en cierto sentido es real, que el niño tiene una plasticidad mayor, pero determinados daños aún el niño se les hace difícil recuperar. Lo mismo pasa con el stroke. El stroke, todos piensan que el niño recupera y muchas veces el niño queda muy secuelado. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Bacanali, ¿alguna pregunta adicional? Yo creo que no hay alguna pregunta más en la audiencia. Doctor Salazar tiene una pregunta. Jorge. Doctor Salazar. Sí, buenas noches. Primero, una felicitación al doctor Flavio Requeo y al profesor Spetzler. I would like to ask you both, Professor Spetzler, we have talked about surgical treatment, endovascular treatment, but when do you consider stereotactic radiation? When do you consider radiosurgery as a mode of treatment on spinal arteriovenous malformations? Thank you. Yes. Yeah, I've written about that. And I think the problem is that for radiation to be effective, you have to have a pretty high dose in an area that is extremely tightly packed with neural networks. And I think the risk and benefit do not favor radiosurgery for spinal AVMs. Doctor Requejo, Thank you. ¿está de acuerdo con la respuesta del doctor Spetzler, no? No tengo nada que agregar, 100% de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Bacanelli, si le parece, si no hay más preguntas, solicitarle a nuestros speakers a final message for the audience, un mensaje final para la audiencia para llevar a casa. Dr. Spetzler first. What are you asking? A final conclusion for all the meeting. A final message from me? Yeah. Yeah. You know, as I keep getting older and older, I'm asked more and more talk about my life's journey. And I get asked the question, what would I do if I was a young resident today? Would I still go into neurosurgery? The answer is an absolutely enthusiastic yes.
And if you think about all the various options we have, whether it's stereotactic radiosurgery, whether it's functional neurosurgery, which is just exploding. I mean, so many new things coming up all the time. Whether it's endovascular surgery, which is booming, but microsurgery still is what we need for many, many, many conditions, a lot of aneurysms for all cavernous malformations, and so on down the line. So I think that the future is very, very bright, and I am always disheartened when I see one or hear one of my colleagues saying that the good times are over. When I look at the young residents we have today, they are as brilliant, enthusiastic, committed, and compassionate as any of us ever were along the line of becoming neurosurgeons. Thank you, Dr. Spetzler. Dr. Requejo, un último mensaje. Un último mensaje. Una vez más, decir que las fístulas durales son de manejo principalmente quirúrgico, que las fístulas perimedulares ventrales creo que es el manejo principalmente endovascular, y las malformaciones con nido son complejas para ambas técnicas. Y estoy completamente de acuerdo con el profesor Spetzler, que todos tenemos lugar, es muy importante todo tipo de cirugía, la microcirugía es importantísima, la radiocirugía y lo endovascular, y tenemos que trabajar en forma conjunta y coordinada porque hay lugar para todos o en el mismo paciente para los dos o las tres especialidades. I would like to say thank you to Professor Spetzler. One more time, I want to say it was my honor to share this talk with you. Thank you, Professor Spetzler. Thank you, Flavio. I wish my Spanish would be able to follow everything you said. Yes. I love this topic. It's a great topic. I think so. Thank you. Thank you, Professor Spetzler. You all have a great day. Bye-bye. A nombre de la FLAN, thank you for our speakers and for all participants. Recordar que para la semana entrante tenemos la última conferencia del módulo vascular, el manejo de los aneurismas de circulación posterior. Vamos a tener acá al doctor Ricardo Janel de Brasil y al doctor Pablo Rubino de la Argentina. Muchísimas gracias. Buenas noches. Thank you Muchas very much. gracias. Good night. Thank you so much, Professor. Buenas noches. A todos. Thank you. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias a Saludos a todos. todos. Saludos, un abrazo. Todo esto queda grabado Gracias. Buenas noches. para que quieran revisar las pláticas. Probablemente lo pueden ver en la página web de la FLAN. Ok. Buenas noches. Gracias, Valerio. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, Tacho. Buenas noches. Buenas noches.